o farmacodinámica, como le quieran llamar. Em, y bueno, estábamos viendo agonistas, antagonistas, receptores, y pues quedamos en que iban a leer sobre receptores adrenérgicos y colinérgicos. Entonces, bueno, eso, preguntarles qué dudas tienen hasta el momento lo que hemos visto y qué leyeron sobre eso que les puse pues, a que leyeran un poco sí, para que entiendan mejor esa parte. Entonces los escucho. Doctora Diana, que los adrenérgicos, pues lo que tú nos habías dicho, que eh, son receptores acoplados a proteínas G, Sí, y estos adrenérgicos pues activan segundos mensajeros, como es la adenolactociclasa, la guanilactociclasa y la fosfolipasa C, y que esto pues produce, pues como activa el sistema simpático, pues va a producir en el animal, o sea, lo que nos decías la clase pasada, pues que en todo el cuerpo hay receptores alfa y beta, ujú, entonces van a activar pues el simpático, donde va a haber eh, eh, dilatación de las pupilas, relajación de los bronquios, que acelera el sistema cardiovascular, inhibe la actividad digestiva y contrae el recto ujú. en el adrenérgico. Muy bien, Aleida, muchas gracias. Sí, esa es como la idea general, pero sí lo explicaste muy bien, gracias. ¿Alguno más que haya leído algo? Que habíamos quedado en eso, por eso fue que no hicimos clase después del parcial el viernes. Entonces, ¿por qué no Pro- leyeron? No, profe, todos leímos, sino que estamos esperando el turno. Ah, ok. Bueno, ¿qué tú qué leíste, Jesús? Pues yo leí sobre los colinérgicos, pero pues es que no, o sea, lo voy a leer porque es que, o sea, el entendimiento pues no sé mucho. Bueno, Entonces yo leí que en el citoplasma de las terminales axónicas de las neuronas presimpáticas, es como un receptor que utiliza como la acetilcolina como transmisor, ¿sí? Que se forman sí. como unas vesículas espaciales que contienen acetilcolina. Entonces, que utiliza el impulso nervioso como la liberación de oxitosis de las neuronas de neurotransmisor en el espacio sináptico. Entonces, no sé, o sea, más o menos lo que yo entendía, o sea, como lo que es más a la parte neuronal, ¿no? O sea, como... Sí, sí, claro, sí, sistema nervioso parasimpático, sí, entonces sí. Sí, Y que, sí, ¿qué y que más? o sea, que sí que va ligado a los receptores colinérgicos, pero pues entonces, espérame, es que yo leí otra cosa, pero espérame, ya te la complemento porque es que no me acuerdo dónde es que la había leído. Ya te la complemento. Vale, bueno. Pues yo también leí que habían como dos tipos de sinapsis colinérgicas y pues que una era la muscarínica y la otra pues la nicotínica y que se Sí, diferenciaban pues por el tipo de receptor y pues por la localización y pues la función fisiológica que cumplían. exactamente, muy bien. Sí, hay dos tipos de receptores ahí a nivel parasimpático, colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos, sí, que ya ahorita también los miramos bien, pero sí, muy bien, sí, también esa parte es clave, lo de muscarínico y nicotínico. Ujú. Vale, muy bien. Jesús, ¿qué más ibas a complementar? No era eso, pero sí, era lo de muscarínicos y lo otro. Pero, profe, una pregunta, o sea, Sí. la parte de adrenérgicos, o sea, por ejemplo, la adrenalina o sea, es la principal y noradrenalina es como la secundaria, o son dos diferentes cosas. Sí, son Es- catecolaminas son catecolaminas del sistema simpático, ¿no? Entonces, van a tener más afinidad por unos receptores que otros, pero sí, ellas actúan ahí a nivel de receptores adrenérgicos, receptores del sistema simpático, que son receptores de adrenalina. Entonces, perdón, entonces lo que es la epinefrina, que la usamos pues bastante en situaciones de emergencia, ella va a actuar a nivel de alfa y beta.
la otra también puede actuar a nivel de alfa y de beta, entonces es más la afinidad que tengan por cada receptor, pero sí, esas son las catecolaminas propias del sistema simpático. Ah, ok, profe, sí, siempre quedaba como esa duda. Pero sí, ya lo vamos a mirar aquí más o menos. ¿Alguien más que quiera aportar algo de lo que leyó? Profe, yo leí como dos acciones que hacían en el sistema cardiovascular y en el sistema digestivo. Que a nivel del sistema cardiovascular estimulaba el nodo sinoauricular o sinusal, produciendo una disminución de su actividad eléctrica que lo que hacía era inducir a la bradicardia. Y al nivel digestivo, lo que hacía es que gracias a la estimulación muscarínica producía el aumento del peristaltismo intestinal y de la motilidad, induciendo cuadros de diarrea y dolores como los cólicos. Vale, sí, eso se da cuando se estimulan los receptores colinérgicos, que ya pues vamos a mirar qué pasa cuando se estimulan. Entonces sí, eso de forma bien, listo, muy bien, que hayan leído. Entonces, esperen, les comparto pantalla y miramos eso más en detalle. Profe, siempre va a haber, por ejemplo, en la misma o célula, eso siempre van a haber receptores alfa, beta, siempre, o sea, o por ejemplo, tiene más afinidad por unos que por otros. Sí, es de acuerdo, o sea, los receptores están por todos los órganos, pero sí, claro, va a haber más, van a estar distribuidos de forma diferente y de acuerdo a la afinidad que tenga el fármaco los estimula, pero sí, ellos están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo y sí, o sea, no es que sean más unos de los otros, sino que están distribuidos en general en el corazón, en el intestino, entonces cuando se administran los fármacos, pues ellos tienen más afinidad por unos receptores que otros y pues producen determinados tipos de actividades en las células. Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces eso que estamos hablando de receptores, yo sí empecé a grabar ya, sí. Ay, sí, Dios mío, ya. Ahora sí. Entonces, eso bueno, que han estado comentando, que hemos venido hablando, lo que son receptores adrenérgicos, colinérgicos, los de dopamina también, los de serotonina, los de los opioides, son receptores que están acoplados a proteínas G. Entonces, sus mecanismos de acción pues van a estar dados gracias a los sistemas de segundos mensajeros, que veíamos un poco la clase pasada. Entonces, pues primero vamos a mirar los adrenérgicos, también para que entiendan lo de fármaco agonista y antagonista y el concepto pues de receptores acoplados a proteínas G. Entonces aquí a la derecha tienen el sistema simpático. Entonces el sistema simpático, lo que les decía, los receptores alfa y beta están por todo el organismo. Están en el ojo, están en las glándulas, están en el pulmón, están en el corazón. O sea, en todas estas estructuras van a haber proporción diferente de receptores alfa y beta. Entonces, eso se llaman, en el sistema simpático, se llaman receptores adrenérgicos, porque son receptores para la adrenalina, donde va a actuar la adrenalina y donde también van a actuar los fármacos agonistas, o sea, los que intentan imitar las acciones de la adrenalina. Entonces, cuando se administra un fármaco agonista del sistema simpático o agonista que quiere seguir la acción de la adrenalina, pues él cuando va a buscar sus receptores, sean alfa o beta, de acuerdo al órgano donde se dirijan, van a producir determinadas actividades en las células. En este caso, a nivel del ojo, pues producen midriasis, inhiben la salivación, relajan los bronquios para que entre más aire y el animal pueda respirar mejor, aceleran el impulso cardíaco, entonces producen taquicardia, inhiben la digestión, porque esto es un sistema de lucha o de huida. Entonces el animal necesita salir corriendo, entonces necesita más aire, necesita más glucosa, necesita más sangre, entonces para oxigenar todos los tejidos y que pueda salir corriendo. Entonces todas estas actividades del simpático son de eso, de lucha o de huida. Entonces cuando administramos un fármaco agonista de la adrenalina, él lo que va a hacer es eso, va a ir a estimular los receptores que estén en los diferentes órganos y va a producir este tipo de respuestas en el animal, que la mayoría de ellas las podemos observar.
Entonces, eso es lo que va a pasar cuando se administran fármacos agonistas del sistema simpático. Van a estimular los receptores alfa-beta y van a producir una determinada respuesta de acuerdo al órgano en el que estén actuando. Entonces, eso se va a ver en conjunto. Entonces, dilatan pupila, la salivación se inhibe, tiene taquicardia, la musculatura bronquial se relaja, no hay digestión, entonces se contrae el recto, se relaja la vejiga, entonces todas son respuestas típicas del sistema simpático. Entonces los agonistas van a imitar estas acciones que están acá, las que ven a la derecha. Y ya los antagonistas, ¿qué van a hacer? Pues bloquear los receptores. Entonces los agonistas no van a poder actuar. Entonces, cuando el antagonista bloquea el receptor, pues ¿qué va a pasar acá? Que va a pasar el efecto opuesto. Entonces uno con el antagonista lo que hace es eso, bloquea los receptores por los cuales tienen afinidad sus antagonistas y van a producir los efectos opuestos de los agonistas. Entonces, bueno, aquí también se puede ver los receptores alfa y beta, aquí es donde están los tejidos donde se pueden encontrar ellos, pero están a lo largo de todo el cuerpo, porque eso es una respuesta sistémica, eso se ve en general cuando administran los medicamentos. Entonces, hay eso, alfa y beta, el que los vasos sanguíneos se contraigan aquí en los alfa 1 cuando se estimula ese receptor, pues se debe a estos mecanismos de acción, a estos segundos mensajeros, a que se produzca el inositol trifosfato, que aumente el calcio intracelular. Entonces, eso desencadena, por ejemplo, que cuando se estimula el alfa 1, pues haya vasoconstricción, que eso es lo típico que pasa cuando se estimula el alfa 1, que hay vasoconstricción pues, en los vasos sanguíneos. Entonces, eso se da pues gracias a esos receptores acoplados a proteína C y a que activan pues estos segundos mensajeros. El alfa 2, cuando se estimula el alfa 2, entonces él también está presente en estos tejidos. Entonces, cuando lo estimulamos, él tiene una función más de inactivación del sistema simpático, o sea, baja el AMP cíclico, baja la adenilato ciclasa y lo que hace es como producir una inactivación del sistema simpático. Por eso es que el animal se tranquiliza con la silacina, que es un agonista alfa 2. Entonces, este es el que él tiene como una acción contraria, como una acción paradójica, porque es un agonista, pero produce inhibición. En vez de como estímulo, lo que hace es inhibir el sistema simpático. Y ahí el alfa 2 agonista es la silacina que seguramente todos la han escuchado. Ella es un agonista alfa 2 adrenérgico. Entonces ella va a producir ese apague del sistema simpático, lo va a inactivar un poco cuando se estimula ese receptor. Ya los beta, entonces los beta están en el corazón, principalmente son cardíacos, entonces ahí, ¿qué va a haber? Lo mismo, se va a aumentar la adenilciclasa, se va a aumentar el AMP cíclico y eso va a hacer que se aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la fuerza de contracción. Entonces, todas esas propiedades del corazón las estimula el fármaco cuando va a actuar sobre los receptores beta 1, los que son agonistas, ¿no? Porque estamos hablando primero de agonistas. Y ya los beta 2 también son adrenérgicos, ahí el efecto principal que va a haber es broncodilatación, entonces cuando estimulamos con agonistas el beta 2 se produce eso, broncodilatación, entonces por eso es que se usa en esos casos que hay unas reacciones alérgicas muy exageradas y se administra porque eso lo que hace es broncodilatar, porque el proceso alérgico lo que produce es broncoconstricción, entonces el animal no puede respirar, se asfixia. Entonces toca ponerle esto para que se relaje la musculatura bronquial y pueda respirar. Entonces por esa razón es que se emplea la adrenalina en esas situaciones de emergencia, porque estimula y porque estimula este. Pero el estímulo de estos dos es súper importante, porque eso es realmente lo que más le ayuda al animal, porque cuando hay choque anafiláctico se baja la tensión, se baja mucho la presión sanguínea y pues los órganos vitales no se pueden quedar sin riego sanguíneo. Entonces tiene que haber una presión adecuada. Entonces esa ayuda a hacer vasoconstricción para que aumente la presión y relaja los bronquios también para que el animal pueda respirar mejor, porque en esos shocks se cierra, hay broncoconstricción y se cierra también la glotis. Entonces, eso por ese lado. Entonces, eso en el caso de los agonistas, que es lo mismo que tienen acá. Entonces, aquí
Lo mismo, hay alfa y hay beta, entonces, que son adrenérgicos, son receptores del simpático, son receptores para catecolaminas como la adrenalina. Entonces, hay alfa y hay beta. Entonces, ya los alfa hemos venido hablando, cuando estimulamos con agonistas los alfa, va a pasar esto que tienen acá. Principalmente lo que hay es vasoconstricción cuando se estimula el alfa-1, eso es, y midriasis también. Y bueno, aumento de la fuerza de contracción del corazón también, pero ahí el característico es que producen vasoconstricción cuando se estimula con el agonista el alfa-1. Cuando estimulamos el alfa-2 con la silacina, que es el típico, eso, inhibe el sistema simpático, por eso es que el animal se tranquiliza. Y los beta ya son estimulantes del corazón, los beta 1, cuando estimulamos con fármacos agonistas, es el beta 1 que estimula lo que es corazón, y beta 2, broncodilatación. Y bueno, relaja el útero también y activa la glucogénesis en el hígado, pero ahí lo clave, como el efecto que siempre tenemos más en cuenta, es que producen broncodilatación cuando estimulamos con un agonista, el beta 2. Entonces, eso para los agonistas. Va a pasar esto de acá cuando se estimulan con fármacos agonistas estos receptores, se producen este tipo de respuestas en los animales. Vamos a ver esto en los animales. Entonces, ¿cómo van hasta el momento con los agonistas adrenérgicos? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Aló? No, profe. Hasta el momento ¿Bien? Bueno. Listo, gracias. Entonces, bueno, yo ahora les pregunto. Entonces, el antagonista, entonces ahora vamos a hablar de antagonistas adrenérgicos. Entonces, ya sabemos que los antagonistas bloquean los receptores, esa es su función de bloqueo, para que los agonistas no puedan actuar. Entonces, también hay antagonistas alfa y beta, también existen, en medicina veterinaria también existen. Entonces, yo les pregunto, si ponen un antagonista en el receptor adrenérgico alfa 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a ver en el animal? Si es el efecto opuesto al agonista. vasodilatación. Exactamente, entonces va a haber vasodilatación, entonces va a ocurrir siempre el efecto contrario. Va a haber vasodilatación, va a haber miosis, va a haber disminución de la fuerza de contracción del corazón. Entonces siempre es el efecto opuesto del agonista cuando administramos el antagonista. Entonces, sí, en este caso van a producir vasodilatación. Entonces ahí en los alfa 1 es básicamente los antagonistas son con indicaciones de hipertensión. Eso pues más que todo en humanos, ¿no? Pues hay mucha gente hipertensa, entonces ese se usa es en esos casos de presiones sanguíneas altas, entonces se usan estos antagonistas del alfa 1 pues para tratar de regular esas presiones. Entonces eso pero sobre todo en humanos. Bueno, y el alfa 2 entonces también tiene antagonista, no sé si de pronto han escuchado la yoimbina, no sé si les suena la yoimbina de algo. No, profe. Yoimbira, no, profe. ¿No? Entonces la yoimbina es el antagonista que se escribe, después les escribo el nombre porque después no saben cómo se escribe. Ahí está el nombre. Entonces la yoimbina es el antagonista del receptor alfa-2 adrenérgico. Entonces, por ejemplo, cuando los animales tienen una reacción desfavorable a la silacina, o sea que ya tienden a estar muy bradicárdicos, muy atáxicos, entonces hay que revertir el efecto de la silacina, porque ya el animal, o sea, está presentando problemas, o cuando también queremos que se recuperen rápido. Entonces, se pone el antagonista de los alfa-2 y eso lo que va a producir es que bloquea el receptor, entonces no puede actuar, en este caso la silacina. Entonces lo que va a haber es que se liberen las catecolaminas, por eso también el animal se recupera muy rápido. Cuando se pone yoimbina, los animales se recuperan bastante rápido. Entonces es por eso, porque estamos bloqueando el receptor con el antagonista, entonces vamos a producir el efecto opuesto, en este caso se liberan esas catecolaminas y ese animal pues se recupera bastante rápido. Entonces ese es el típico ejemplo de antagonista y de agonista de los alfa-2, la silacina y la yoimbina.
Entonces eso para los alfa 2. Para los beta, entonces los beta también tienen antagonista, entonces también se usa en casos de hipertensión, pues mucho en personas, también para regular esas presiones, para disminuir un poco el trabajo al corazón cuando está con mucha presión, con mucho trabajo. Entonces aquí también hay antagonista beta 1, ese se llama propanolol, ese es el que actúa ahí, es el antagonista de los beta 1. Y pues agonista ahí sí, el típico pues es la adrenalina, la que estimula ese. Entonces, eso para el antagonista, pero pues es más que uso en humanos por temas de hipertensión, de problemas cardíacos. Pero bueno, en animales también se pueden usar porque es lo mismo, o sea, realmente pasa lo mismo, sobre todo en especies pues pequeñas. Entonces eso, y los beta 2 sí no tienen antagonista porque no nos interesa generar broncoconstricción en los animales, no nos interesa asfixiarlos, entonces aquí no hay antagonista beta 2, o sea, existen fármacos que sí lo antagonizan, pero son con fines experimentales nada más, para ver cómo funcionan los receptores. Función clínica no tienen, porque no nos interesa producir broncoconstricción. Entonces, a nivel de los beta 2 solamente hay agonistas, no hay antagonistas. Y su función pues, de agonistas es, ya saben, broncodilatar, relajar útero, entonces esas son como las principales indicaciones de estos fármacos agonistas y antagonistas en cuanto a receptores de adrenalina, los alfa y los beta. Entonces eso es lo que pasa cuando los estimulamos, y cuando los bloqueamos, pues va siempre a suceder el efecto opuesto. Entonces, y los agonistas, pues siempre eso, van a imitar las acciones del simpático, por eso se llaman agonistas, porque imitan. Y bueno, ya lo... Sí. O sea, la adrenalina y noradrenalina son agonistas ambos, ¿sí? Es que... Sí, claro, ellos son ligandos endógenos y son agonistas, sí. Hay fármacos, sobre todo la adrenalina, la noradrenalina es más difícil porque ya se inactiva muy rápido, pero sí, son tanto ligandos endógenos porque los produce el cuerpo, y hay fármacos agonistas también a base, y la adrenalina es un fármaco agonista también. Listo. Entonces ya sabemos que los agonistas adrenérgicos pues van a imitar todas las acciones del simpático, las acciones de la adrenalina o epinefrina, que son sinónimos, son lo mismo, y se les conoce también con este nombre de simpático-miméticos, porque son imitadores del simpático, los agonistas. Entonces se les llama así, es un término que también se usa mucho. Entonces se les conoce como fármacos simpático-miméticos porque imitan las acciones del sistema simpático cuando estimulan los receptores alfa y beta. Entonces, esos son los simpático-miméticos porque imitan las acciones del simpático. Y están los antagonistas adrenérgicos, que se les conoce como simpaticolíticos. Entonces, como ellos ya lo que hacen es el efecto opuesto del simpático, o sea, lo que hacen es antagonizar las acciones de los agonistas simpáticos, de los simpático-miméticos, entonces ellos se conocen también con el nombre de simpaticolíticos, los antagonistas adrenérgicos, que son los que van a tener efectos opuestos a los del simpático. Entonces, el propanolol, el otro es la prazosina, ese es otro antagonista, la yoimbina, bueno, en beta 2 no, y ya de agonistas, que se me pasó a decirles, de agonistas de ya está el salbutamol, el clenbuterol, la pinefrina también actúa aquí. Entonces, esos son ejemplos de fármacos agonistas beta 2 que se me había pasado a decirles. Entonces eso, bueno, los antagonistas ya sabemos. Entonces eso para el simpático, para los adrenérgicos. Entonces, ahora miramos el parasimpático, que también pues es otro sistema muy importante pues a nivel del organismo de los animales y de nosotros también. Entonces el parasimpático ya va a tener las actividades opuestas del simpático. Si se dan cuenta, son totalmente opuestas. Entonces aquí se dilata la pupila, pero aquí se contrae, aquí se estimula la saliva y aquí se inhibe. Entonces son opuestos, tienen acciones diferentes. Entonces el sistema parasimpático
a ver si qué característica tiene, a ver si se acuerdan, que sí, me imagino que sí se acuerdan, qué característica tiene el sistema parasimpático, ¿por qué se caracteriza el sistema parasimpático? Va hacia la parte de la relajación. Exactamente, muy bien. Descanso. Eso mismo. Entonces es cuando el animal ya está tranquilo, está relajado, o sea, no se asustó, no va a salir corriendo, no, es cuando está pues tranquilo, cuando está relajado. Y pues aquí el neurotransmisor más importante es la acetilcolina, como lo mencionaban ahorita. Entonces aquí la acetilcolina es la que media todo este tipo de respuestas de acuerdo a los receptores que ella está estimulando. Entonces, cuando la acetilcolina estimula los receptores, pues muscarínicos, por sobre todo, porque bueno, ahí es donde más se van a ver las actividades propias de cada órgano. Entonces, contrae pupilas, estimula salivación, reduce el latido cardíaco, contrae bronquios, estimula digestión porque ya está tranquilo, puede hacer la digestión, contrae vejiga y relaja recto. Entonces, eso lo hace cuando el animal está tranquilo. Todas estas respuestas están mediadas por la acetilcolina en el sistema parasimpático. Entonces, aquí van a haber dos tipos de receptores en el sistema parasimpático, muscarínicos y nicotínicos. Pero solo los muscarínicos son acoplados a proteínas G. Los nicotínicos ya son mediados por canales iónicos, como veíamos antes. Entonces, por eso vamos a hablar solamente de los de muscarina. Los muscarínicos son acoplados a proteínas G. Y hay 4 tipos de receptores muscarínicos donde actúa la acetilcolina y donde también van a actuar los fármacos que quieren imitar la acción de la acetilcolina o pues bloquearla. Entonces aquí ya son menos, ya aquí el uso de estos es mucho más limitado porque pues realmente no, o sea, no hay tantas patologías que requieran que estimulemos, que imiten las acciones de la acetilcolina. Entonces eso, hay receptores muscarínicos y nicotínicos, pero los muscarínicos son los acoplados a proteínas G. Entonces, aquí me devuelvo a esta tablita. Entonces aquí están los de nicotina o nicotínicos y los muscarínicos. Entonces ellos están en diferentes tejidos, sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático y glándulas sudoríparas, bueno, todos los órganos efectores, y el mecanismo de acción de ellos está ligado por este sistema de segundos mensajeros. Entonces ellos aumentan el inositol trifosfato, aumentan el calcio intracelular y eso es lo que nos da esas respuestas características de cada estructura que estén estimulando. Entonces ellos funcionan por la vía de la fosfolipasa C, que es esta que creo que no me acuerdo si la alcanzamos a ver, creo que no, pero simplemente es eso, o sea, el receptor se estimula y eso desencadena pues toda una producción de segundos mensajeros, entonces se produce inositol trifosfato, se aumenta el calcio intracelular, eso hace que la frecuencia cardíaca disminuya, eso hace que haya secreción de ácido clorhídrico, o sea, todo lo que nos explica la respuesta que se produce cuando se estimula el receptor, que es esto de acá. Entonces, básicamente es eso, aumentan el inositol trifosfato, aumentan calcio intracelular, y pues eso es lo que explica las actividades que vemos en cada órgano en el que se esté estimulando, ya sea con la sustancia, con el ligando endógeno o con el fármaco. Entonces, lo que les decía, hay 4 tipos de receptores muscarínicos. Hay un quinto, pero ese quinto está bajo estudio, no se conoce bien dónde es que actúa. Entonces son 4 principalmente. Y se conocen así con la M de muscarínico. Entonces son 4. Los M1 están en el estómago. Entonces van a estar aquí a nivel del estómago. Entonces aquí aumentan la secreción de ácido clorhídrico, las células parietales gástricas. Entonces eso es lo que hace la acetilcolina cuando estimula los receptores M1 gástricos. Lo que va a hacer es aumentar secreción de ácido clorhídrico porque es para hacer la digestión. Entonces en ese caso están en el estómago. Cuando la acetilcolina estimula los M1, va a producir este tipo de respuestas ahí a nivel gástrico. Cuando la acetilcolina estimula los M2 que son del corazón, entonces va a haber básicamente bradicardia. Eso es lo que va a pasar ahí.
y van a aumentar las secreciones de pulmón, van a haber aumento de la motilidad gástrica y pues básicamente bradicardia, o sea, disminuye contractibilidad, disminuye frecuencia cardíaca, relaja esfínteres porque son pues respuestas típicas de cuando el animal está en reposo, está tranquilo. Entonces eso va a pasar cuando la acetilcolina estimula los M2, que están aquí a nivel de corazón, bueno, también están en pulmón y en estómago, pero siempre el M2 es muy característico que produce eso, bradicardia. Y ya los M3 y M4 pues están en glándulas, entonces por eso es que la acetilcolina cuando estimula estos receptores, lo que hace es que aumenta secreciones. Entonces ahí va a haber aumento de secreciones, salivares, principalmente salivares, de las glándulas salivares. Entonces va a haber aumento de secreciones, por eso es que los animales cuando hay mucho estímulo por la acetilcolina, empiezan a salivar muchísimo, se les ve mucha cialorrea, es por este efecto de la acetilcolina sobre los M3. Y ya endotelio y útero, pues hay vasodilatación, entonces básicamente eso es lo que pasa cuando se estimulan los M4. Entonces eso es lo que hace la acetilcolina a nivel del sistema parasimpático, a nivel de los receptores de muscarina o muscarínicos. Entonces va a producir este tipo de actividades que las podemos observar, porque podemos observar la cialorrea, podemos oír la bradicardia, la podemos también a través del examen clínico notarla. Y bueno, aquí el aumento de secreción pues sí es un poquito más complicado, pero bueno, la idea es eso, estimular la digestión. Entonces eso lo hace, sí. Cuando un animal está, digamos, expuesto en estrés, que a veces uno los está haciendo el examen clínico, y con el estrés también empiezan a salivar mucho, ¿viene de acá? Sí, ese tipo de respuestas pueden ser simultáneas, o sea, uno puede ver actividades simpáticas y parasimpáticas, entonces sí, eso viene de acá, del parasimpático. Sí. Gracias. Bueno. Entonces eso es lo que hace la acetilcolina en sus receptores en condiciones fisiológicas, porque eso pasa en condiciones fisiológicas, no es que no pase, no, eso pasa en condiciones fisiológicas y pues hay fármacos agonistas de la acetilcolina, entonces van a imitar también este tipo de acciones de acuerdo al órgano donde estén actuando, ¿no es cierto? Entonces es eso, los agonistas del sistema parasimpático se llaman parasimpático-miméticos porque imitan las acciones del parasimpático, o sea, van a imitar las acciones de la acetilcolina. Entonces van a querer imitar las acciones de la acetilcolina. Entonces aquí el fármaco más típico es el Carbachol. Él es un agonista colinérgico que actúa en receptores muscarínicos y lo que va a hacer es eso, va a imitar las acciones de la acetilcolina, entonces va a aumentar el ácido clorhídrico, va a haber bradicardia, va a haber aumento de secreciones, entonces el animal va a ver que se saliva un montón, pero esto pues realmente esto en clínica no se usa casi, es muy limitado porque son raras las patologías en las que nos toque inducir ese tipo de actividad en el animal, ese tipo de efecto en el animal, entonces eso ya es en casos puntuales. Hay enfermedades, digamos, que no producen suficiente saliva a los animales, entonces en esos casos sí se podría administrar un agonista de los receptores muscarínicos que actúe como la acetilcolina, pero pues del resto es muy limitado su uso, realmente es muy limitado el uso de los agonistas. Los antagonistas son los que más se usan, los agonistas realmente es en esos casos puntuales, entonces, y cuando queremos, digamos, aumentar las acciones de la acetilcolina, porque me preguntaban el otro día lo de la enfermedad de Alzheimer, si era Alzheimer, sí, que me puse a revisar, porque sí, obviamente los fármacos cambian y sobre todo cuando son enfermedades ya muy específicas de nosotros, entonces, digamos, hay casos que sí queremos aumentar la acetilcolina en la sinapsis. Entonces, ¿qué se administran en ese caso? Inhibidores de acetilcolinesterasa. Entonces, eso lo que hace es que la acetilcolina esté más disponible en la sinapsis y eso tiende a mejorar un poco a los pacientes con esa patología, con el Alzheimer, porque va a haber más acetilcolina disponible en la sinapsis y pues va a tender a mejorarlos un poco, porque la acetilcolina también está muy implicada en la memoria y en el aprendizaje, en la capacidad cognitiva, que se ve afectada en esos pacientes.
Entonces, esa es otra forma de aumentar la acetilcolina cuando lo necesitamos, pero eso ya es en casos pues, de humanos que estuve revisando. Ese parche que me preguntaban es un antagonista de la acetilcolinesterasa. Entonces, lo que hace es aumentar la acetilcolina y pues eso a esos pacientes pues les debe ayudar un poco con la capacidad pues de memoria y de aprendizaje. Entonces, es por eso que les ponen esos parches. Entonces eso, cuando necesitan aumentar, por ejemplo, la acetilcolina. Pero pues aquí hablando en términos pues de veterinaria, es más raro que usemos esto, ya es en casos que necesitemos, como lo que les decía, que no esté produciendo casi saliva o lágrimas, entonces eso pues ayudaría un poco, pero es muy limitado el uso de este, pero este es el agonista del sistema parasimpático. Ya los antagonistas, entonces sí, aquí solamente el que usamos prácticamente es la atropina. Entonces ella es antagonista de los receptores muscarínicos. Ella sobre los muscarínicos, entonces ella lo que hace es bloquearlos. Entonces aquí los tienen. Ella lo que hace es bloquear el M1, el M2 y el M3. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar el efecto va a haber disminución de la motilidad gastrointestinal y va a haber disminución también de salivación y de secreciones, aquí sobre todo también con los M3, y ese es el que más se usa de los antagonistas colinérgicos realmente en clínica. No, él es el único. Estos otros dos no, pues esto casi no, realmente no se usa así mucho. Esto menos la escopolamina, pues menos, pero es un antagonista colinérgico y la homoatropina, pues tampoco. Ahí la atropina es la que se lleva siempre es la que más usamos, mejor dicho, la atropina. Y es antagonista, bloquea y produce pues el efecto opuesto. Entonces, ese es el antagonista. Por ahí creo que alguien iba a preguntar algo. Me pregunta un compañero que la escopolamina es que como tal. ¿Cómo así? Un principio activo, eso es una droga, pero es un antagonista colinérgico. Entonces, eso lo que produce es pues otro tipo, sí, como de situaciones alucinógenas, pero sí, es antagonista colinérgico, bloquea esos receptores y pues tiene esas propiedades como de inhibición, porque uno no se acuerda de nada, uno que hay como todo emburundangado, ¿no? Como que le llaman, creo que le dicen. Entonces sí, eso es una droga, eso es un principio activo, es una droga, pero pues es antagonista colinérgico. Listo. Entonces la atropina realmente es la que más se usa en clínica, se usa muchas veces para contrarrestar los efectos de otros anestésicos. Ella hace parte mucho de protocolos de premedicación anestésica porque hay algunos medicamentos que lo que hacen es estimular mucho el efecto de la acetilcolina. Entonces tienden a producir mucha bradicardia, mucho aumento de secreciones, entonces eso no es lo ideal en una cirugía. Entonces por eso es que a veces se pone la atropina para contrarrestar esa bradicardia y ese aumento de secreciones. Entonces, y ella pues también tiene usos en intoxicaciones, cuando hay mucha acetilcolina por ahí rondando, entonces por eso es que el animal se intoxica, por eso este es el antídoto, porque bloquea los receptores y pues nos va a ayudar a que esos signos de intoxicación pues vayan mejorando. Entonces, eso para el antagonista, que es simplemente la atropina. Y bueno, lo que hablábamos, esto era más o menos para ilustrarles algunos ejemplos, igual eso, lo que son los adrenérgicos los veremos por allá en anestesia otra vez, que son importantes, que hacen parte de esa medicación de emergencia en anestesia, entonces eso lo vemos al final, pero era para mostrarles eso. Son receptores que se acoplan a proteínas G, son agonistas, son antagonistas, y pues ya sabemos qué es lo que buscamos cuando queremos estimular el receptor y cuando queremos bloquearlo. Entonces, estos otros son ejemplos de también de esos que son acoplados a proteínas G, los de dopamina, los de serotonina, y los de los opioides también son acoplados a proteínas G, que eso los veremos cuando veamos pues opioides. Entonces, esos son ejemplos de esos acoplados a proteínas G, y pues vimos los muscarínicos y los adrenérgicos. Y ya los demás, bueno, son para que los tengan en cuenta, pero pues este blanco farmacológico sí es muy común. Hay muchos
muchos receptores, como se dan cuenta, que actúan en esta vía. Entonces, sí es un blanco farmacológico bien importante. Entonces, eso ya con eso terminaríamos la parte de receptores que veíamos, que ya hemos visto los de canales iónicos, los acoplados a proteínas G, los que inhiben enzimas, los intracelulares, bueno, todos esos son receptores donde van a actuar los medicamentos. Y ya para terminar con esta parte de farmacodinamia, aquí también hay interacciones, aquí así como en farmacocinética hay interacciones, aquí también hay interacciones farmacodinámicas. Entonces, aquí van a ser más de sinergia y más de antagonismo también. Entonces, ellas se producen pues como consecuencia de la acción de dos o más fármacos en el mismo receptor, en el mismo órgano o en el mismo sistema fisiológico. Entonces, hay interacciones de suma. Ahí simplemente es que en algunos casos van a ver que se combinan fármacos porque entre ellos se potencian el efecto, o sea, sus efectos se aumentan cuando se combinan. Entonces, los efectos que se van a obtener pues es igual a la suma de los efectos individuales de ambos fármacos, pero bueno, aquí la idea es que se combinan y sus efectos se van a ver bastante incrementados. Entonces, aquí como ejemplo tenemos esto es un antimicrobiano que se usa también bastante en veterinaria, las sulfamidas. Entonces ellas vienen solitas y ellas solitas son bacteriostáticas, o sea, inhiben el crecimiento del microorganismo, pero no lo matan, simplemente le inhiben el crecimiento. Entonces, ellas son bacteriostáticas, solitas, porque sí las van a ver que vienen mucho solitas, eso lo van a ver en farmacología clínica. Y las sulfas son bacteriostáticas. Pero cuando las combinamos con el trimetropin, se vuelven bactericidas. Entonces, por eso es que ese es un ejemplo de interacciones de suma, porque combinamos dos principios activos y pues los efectos son superiores. Es mejor en el tratamiento pues de las infecciones que necesitemos tratar en ese momento. Entonces, por eso es que ahora ven mucho que las sulfas vienen con porque le da esa característica bactericida, entonces ya no se quedan solamente como bacteriostáticas, sino que ya se vuelven también bactericidas por la acción del trimetropin. Entonces, esa es una sinergia buena en el tratamiento pues, de infecciones, cuando son antimicrobianos. Hay de sinergia, que pues, es similar a la anterior, entonces fármacos que tienen el mismo efecto farmacológico se combinan y el efecto pues, se va a ver muy incrementado. Entonces también van a ver mucho que se usan estas combinaciones de antimicrobianos. La penicilina y las gentamicinas muchas veces se ponen juntas porque la gentamicina le aumenta el efecto terapéutico a la penicilina. Entonces hace que pueda matar mejor esas bacterias, o sea, la potencia, la penicilina. Entonces, esa también es un ejemplo que cuando ya estén en prácticas, pues van a ver que se usa mucho esa combinación porque se aumenta el efecto terapéutico en el caso, pues, de infecciones, ¿no? Que eso se usan en infecciones, son antibióticos, antimicrobianos. Y las de antagonismo, entonces ya son fármacos que no los podemos administrar al tiempo porque nos va a afectar el efecto de alguno de los fármacos. Y pues si le altera el efecto al que nos interesa que actúe, pues no estamos haciendo nada. Entonces estaríamos perdiendo plata y tiempo. Entonces esas son las de antagonismo. Hay ineficacia de uno de los dos fármacos implicados en la interacción, pero si se le corta el efecto al que nos interesa, pues no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo plata, entonces, y tampoco estamos dándole solución al animal. Entonces esas son las de antagonismo. Aquí hay algunos ejemplos, entonces, que son muy sencillos, pero sí, hay combinaciones que no se pueden hacer porque se puede cortar el efecto de alguno de ellos. Entonces, aquí hay ejemplos, entonces, por ejemplo, antidiabéticos y glucocorticoides, pues no se pueden combinar porque el glucocorticoide siempre va a tender a producir hiperglicemia. Entonces el antidiabético lo que quiere es bajar el azúcar en sangre y el glucocorticoide se lo sube, entonces pues no van a hacer nada. Esto es una interacción que no tiene lógica, mejor dicho, poner estos dos al tiempo. Otra, los opioides y la naloxona, los opiáceos, la morfina, por ejemplo, no van a administrar morfina y naloxona al tiempo, porque la naloxona le bloquea el receptor a la morfina, entonces la morfina no va a poder actuar, entonces ahí no están haciendo nada. Entonces, obviamente, esto tampoco es otro ejemplo de interacción que no sirve. Entonces, eso tampoco se debe hacer porque la morfina no va a hacer nada, porque está bloqueado el receptor por la naloxona.
Porque eso también pasa mucho, digamos, en ese ejemplo que les ponía de qué era, de cuando se intoxican con morfina, por ejemplo, los animales y ponen una naloxona. Entonces, no le va a uno poner otro opioide porque el opioide no va a funcionar, porque la naloxona está ahí bloqueando. O bueno, puede que también lo desplace, pero ahí lo ideal sería poner otro tipo de analgésico, no poner otro opiáceo porque está bloqueado el receptor, entonces no, pues no va a servir. Y también estamos viendo que el animal se está intoxicando con eso. Entonces, eso también es otro ejemplo de, bueno, de agonistas y antagonistas que no podemos administrar porque el agonista no va a poder hacer nada, a menos que le aumentemos mucho la cantidad y lo desplace, pero pues eso viene con efectos adversos, entonces es mejor no hacerlo, no usar este tipo pues, de combinaciones porque no van a funcionar. Y la vitamina K y el anticoagulante, pues obviamente si estamos usando un anticoagulante para disolver trombos en sangre, porque obviamente ocasionan problemas, pueden obstruir la circulación, entonces no le vamos a poner vitamina K, ¿no? Porque pues la vitamina K coagula, entonces el anticoagulante que va a hacer ahí, pues nada, no va a poder hacer nada. Entonces es otro ejemplo también como muy de lógica de reacciones de antagonismo entre los medicamentos. Entonces son esas básicamente son las interacciones que ellos tienen y ese sería el tema de farmacodinamia. Entonces no sé de pronto qué duda tengan del tema, de lo que hemos venido hablando. Antes de pasar a lo siguiente, los escucho. No hay preguntas, entonces yo les pregunto a ver si les quedó claro. No sé, esperen, a ver, yo les pregunto a ver qué me dicen. A ver qué me cuentan. ¿Profe? Sí, dime. Pues no es como una pregunta, quiero saber, pero no sé. ¿Cómo con qué fin médico uno puede utilizar la escopolamina? Uy, ninguno. No, ninguno. Nada, o sea, no hay nada que se Nada. pueda hacer con ello, No, aparte de algo malo. no. Que yo sepa, no, eso solamente, no, con eso era que le hacían el paseo millonario antes a la gente, que la dejaban nublada, inhibida, o sea, no se acuerda uno de nada, no, no, eso no tiene, no, sus fines clínicos hasta el momento no tiene, no, ¿No nada, tiene? Ah, no. ok, quería saber eso. Listo. Eso es Gracias. una droga, sí, es una droga muy peligrosa, no, no, nada. Pero Listo. entonces, Gracias. literal, crearon eso con el fin de hacerle mal a la gente, ¿no? Porque pues si no sirve para nada clínico. Sí, pues Sí, realmente, claro, sí, o sea, sí, es una sustancia que bastante peligrosa, entonces sí, o sea, eso en un tiempo, bueno, ustedes de pronto no se acuerdan o no sé, pero eso en algún tiempo lo usaban mucho para aquí, para hacerle el paseo millonario a la gente, entonces sí, es una droga muy peligrosa, porque, o yo no sé si lo siguen haciendo, pero sí, es una droga bastante peligrosa, entonces no, realmente sí, es más una droga, es más eso, entonces... Profe, pero eso le meten muchas cosas, ¿no? O sea, pues lo digo porque a mí me escopó la mirada y el diagnóstico fue que eso tenía lorazepam y como somnolientos. Eso era una mezcla. Sí, yo me imagino, sí, no sé, eso ya la verdad sí lo desconozco, pero sí, eso será mezcla ¿de qué? Sí, sí, exacto. De varias cosas, ¿no? Sí, señora. Entonces eso. Bueno, entonces esperen, pasamos al siguiente tema un segundo. Profe, una pregunta. Sí, ¿El fenobarbital para las convulsiones y todo eso tiene efectos adversos? Digamos que, no sé, digamos la fórmula diga que por 30 días y ya después de esos 30 días sigan las convulsiones y no haya ningún cambio, no haya ninguna respuesta buena. Toca seguir dándola y si se da, ¿pasa algo malo? pues bueno, el fenobarbital, eso es del grupo de los barbitúricos, sí se usa mucho en tratamiento de convulsiones. Pero pues si ya no hay, o sea, no hay mejoría con ese, pues hay otros, ¿no? Hay otras opciones que se pueden usar, pero,
¿Pero qué? Pero sí, generalmente eso funciona pues bien, pero sí, ahí la idea es, si no funciona, pues toca manejar otros, hay otros fármacos también para las convulsiones, entonces sería otro. Profe, pero ese fenobarbital no es el mismo de eutanasia, es que no me acuerdo. No, es el pentobarbital, el Eso. Eutanex es el pentobarbital, sí. Ah. Entonces, eso. Bueno, muy bien. Ah, esperen que yo les iba a preguntar a ustedes, que, que me distraen. A No, ver, sí, entonces profe, no, estamos preguntémosle, que sí, me distraen para no preguntarles. Entonces, esperen a ver. Es que esto está fácil, ya lo entendieron, yo creo que entonces, a ver, aquí le apuntamos. A ver, aquí selecciono aquí a alguien para preguntarle. No es que está fácil, pero bueno, preguntémosle aquí al azar, a Sofía Gómez. A ver si entendió o no. Sofía, ¿estás por ahí? Señora. Sí, señora. Quiero que me expliques, porfa, qué pasa cuando se estimulan los receptores alfa 1. Los alfa 1, cuando se estimulan, hay un aumento de calcio a nivel intracelular. Sí. ¿Y qué pasa y cómo se manifiesta eso o sea, sí, la respuesta en el animal, eso cómo se ve, ese aumento, sí, de calcio, de inositol, trifosfato, sí. Bueno, ese tiene un aumento en el sistema, creo que lo recuerdo en el sistema simpático, que pues puede causar, em, ay, músculo liso vascular, pues como esto aumenta también en la piel, en el riñón y también en el tracto gastrointestinal y así, pues, no sé. Mm, más o menos. ¿Quién le quiere ayudar a Sofía? Profe, genera vasoconstricción. Exactamente, con el agonista, ¿no es cierto? Sí, señora. Con el agonista, entonces que puede ser ahí la adrenalina, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando lo bloquean? ¿Qué pasa cuando bloquean ahí con antagonistas? ¿Qué pasa? Pues genera vasodilatación. Exactamente, muy bien, produce los efectos contrarios. Entonces, va a haber miosis, va a haber vasodilatación, va a haber disminución de la fuerza de contracción. Vale, listo, muy bien. Listo. Entonces eso, bueno, sí, básicamente eso que no se les olvide, los alfa tienen agonista y antagonista, entonces ahí la adrenalina es el agonista, el antagonista es sí, la prazosina, que tiene ese nombrecito un poquito raro, pero se llama así, prazosina. Ahí también actúan algunos descongestionantes nasales, también como la fenilefrina. Entonces, por eso es que muchos antigripales que tomamos tienen eso, y eso es lo que produce que haya disminución de moco por la vasoconstricción que producen. Los alfa 2, pues ya sabemos que la silacina, el antagonista de la yoimbina. Los beta 1 también ahí actúa la adrenalina, principalmente como agonista, ya como antagonista está el propanolol, y pues el beta 2 que también ahí actúa la epinefrina, el clenbuterol, el albuterol, el salbutamol, y pues antagonista ahí no nos interesa producir esa broncoconstricción. Entonces eso para que no se les olvide. Bueno, muy bien. Entonces esperen a ver y ya les comparto. Entonces vamos a empezar a ver cálculos matemáticos. Cálculos. No me preocupen. Entonces, ¿qué? Entonces, esperen aquí un momento, les comparto pantalla y ya miramos esa parte de cálculos matemáticos.
Bueno, ahí están viendo todos la pantalla. Creo que sí. Listo. Sí, señora. Entonces entonces vamos a ver esa parte de, pues, de metrología, pues no le tengan miedo que es sencillo, simplemente es como ponerle cuidado a lo que estamos calculando. Entonces, entonces eso es importante, pues lo que veíamos al principio, el sistema métrico decimal, pues que es muy importante en estos cálculos de dosis, lo que son las unidades de peso y de volumen. Entonces ya sabemos que las unidades de peso son estas, kilogramo, gramo, miligramo, microgramo. Ustedes ya saben la cantidad de gramos que hay en un kilogramo. Entonces en un kilogramo hay 1000 gramos, en un gramo hay 1000 miligramos y en un miligramo hay 1000 microgramos. Y ya las unidades de volumen para líquidos, pues litro, mililitro, microlitro. Entonces en un litro hay 1000 mililitros, en un mililitro hay 1000 microlitros. Eso para lo que son pues líquidos, ¿no? Los que vienen así líquidos. Entonces son unidades de volumen. Lo mismo, entonces unidades de peso y unidades de volumen, ya las hemos venido pues hablando. Y para cuando tenga que convertir unidades, pues lo que veíamos también al principio, se necesitan pasar una unidad de una grande a una pequeña, como lo ven aquí de kilogramo a gramo y de gramo a miligramo, pues multiplican por 1000. Si ya necesitan hacer lo contrario, o sea, pasar de las pequeñas a las grandes, pues dividen por 1000 y ya les queda ahí convertida la unidad, que eso nos toca hacerlo mucho a veces, pasar de las grandes a las pequeñitas, multiplicamos, y ya lo opuesto, de las pequeñitas a las grandes, pues dividimos por 1000, y ya ahí las podemos pasar, las podemos convertir cuando necesitamos manejar las mismas unidades. Entonces, para calcular las dosis, bueno, necesitamos los datos del animal, necesitamos el peso, obviamente siempre es muy importante pesarlos, porque de acuerdo al peso es que se les da la dosis que necesitan, y la edad también es importante pues conocerlo, porque de acuerdo pues a la edad también hay más medicamentos de acuerdo que se administran pues a la edad muchas veces, entonces, sobre todo cuando son muy cachorros o cuando ya están muy viejos, entonces pues la edad también es importante pues conocerla, pero pues ahí lo clave es el peso, porque las dosis van en función de lo que pesa el animal. Entonces siempre es importante pesarlos. Entonces la dosis simplemente es la cantidad de principio activo que se administra a un animal por un tiempo determinado, pues para generar efectos terapéuticos. Entonces esa cantidad de principio activo se expresa en diferentes unidades de peso y de volumen también pueden venir, pero vienen pues mucho en unidades de peso. Entonces las pueden encontrar en miligramos, en gramos, en microgramos también vienen, sobre todo los opioides vienen en microgramos, vienen en unidades internacionales, que esto es otra unidad que se usa también mucho para hormonas, para vitaminas, algunos antibióticos como la penicilina vienen en unidades internacionales, entonces ese es otro tipo de unidad también que se maneja mucho. Vienen también en mililitros por kilogramo de peso del animal. Entonces eso, kilogramos, siempre importante pesarlos para saber cuánta cantidad les tenemos que administrar en función de lo que pesan. Esto es peso vivo, PV es peso vivo. Entonces es eso, esa es la cantidad de fármaco que le van a administrar de acuerdo a su peso, pues para generar efecto terapéutico y pues se va a dar en un tiempo determinado. Y vienen sobre todo en la que siempre generalmente más bien es esta, miligramos por kilogramo. Entonces esa es como la más común, pero pues vienen también en las otras unidades de peso y de volumen. Entonces la concentración, que también ya hemos venido pues hablando de la concentración, entonces vienen también en función de unidades de peso y de volumen. Entonces vienen peso-peso, vienen peso-volumen y vienen pues también volumen-volumen. Entonces, es esa cantidad de fármaco ahí en un solvente, en un excipiente. Entonces, pues las de peso-peso van a ser pues para fármacos que son más sólidos, más semisólidos. Las cremas las van a ver que vienen mucho, si miran las cremas dirán, vienen 15 gramos de fármaco por cada 100 gramos, porque ya sabemos que esos porcentajes son en base de 100. Entonces, como lo veíamos antes, entonces vienen así peso-peso, sobre todo lo que son sólidos, cremas, vienen así en esa base de 100 gramos, por ejemplo.
las de peso volumen que ya vienen así como esta de aquí de la foto, que vienen unidades de peso en unidades de volumen, entonces cantidad de fármaco también en un solvente, en una solución. Y las de volumen, pues que va a ser, pueden ser tantos mililitros en tantos solventes de mililitro, ¿no es cierto? Pero pues la que más manejamos siempre, la que van a ver más es esta, peso volumen, esa es la que más viene. Y lo que veíamos de concentración, entonces ustedes ya saben que, digamos, cuando manejamos porcentajes, pues esos son unidades o sea, son concentraciones, ¿no? Dependiendo de, pues, cómo venga presentado también el fármaco comercialmente. Entonces, en este caso, pues esto es líquido, es una forma farmacéutica líquida, porque la base es 100 mililitros, entonces es un líquido, es una forma farmacéutica líquida, y pues ustedes ya saben que el 2% equivale a 2 gramos en 100 mililitros. Entonces ya después lo pasan a miligramos, y lo dividen en 100 para que les quede en miligramos mililitro, porque esta concentración la vamos a usar mucho en la fórmula, porque ahora, o sea, esa fórmula, hay una fórmula que uno usa mucho para hacer los cálculos, cuando uno ya sale a las prácticas, a la vida profesional, uno usa esa fórmula generalmente uno no se le olvida. Entonces, cuando tengan estas concentraciones así de esta forma, es siempre mejor pasarla a estas unidades, miligramos, mililitro, y ya lo pueden manejar mejor en la fórmula. Entonces, por eso es que les insistía en que supieran convertir estos gramos a miligramos, mililitro para usarlos en la fórmula que ya les voy a mostrar. Y pues es una fórmula que de verdad nunca se nos olvida, o sea, uno realmente la tiene muy presente siempre. Entonces, son estas son las fórmulas, estos son para líquidos y esto ya para sólidos, en el caso de que sean tabletas, comprimidos. Entonces, para lo que son suspensiones, líquidos, soluciones, pues manejamos esta. Y para tabletas, comprimidos, pues manejamos esta, cuando ya vienen más sólidos. Entonces, simplemente es dosis por peso dividido concentración. Entonces, uno se graba eso, dosis por peso dividido concentración. Y ahí uno hace, pues, los cálculos. Entonces, simplemente es eso, la dosis del medicamento, o sea, la dosis de ese fármaco para la especie en la que estemos trabajando. Vienen esas dosis, ya están estudiadas, esas dosis ya generalmente las conocemos, están en los libros también. Entonces, son las dosis en miligramos por kilogramo. Se multiplican por el peso del animal, por eso es importante pesarlos, porque esa cantidad de principio activo va en función de lo que pesan, no los podemos sobredosificar o subdosificar, tienen que quedar bien dosificados, por eso es importante que siempre los pesen, que sepan cuánto pesan. Y se divide en la concentración del fármaco, o sea, cómo lo conseguimos comercialmente, cómo nos lo vende el laboratorio, y pues eso viene en miligramos mililitro, la concentración. Y lo mismo para las tabletas, aquí simplemente se pone la concentración de la tableta. Si son tabletas de 300 miligramos, pues se pone aquí 300, si son de 200, pues se pone aquí 200, y eso les va a dar la cantidad de tabletas que tienen que darle por toma al animal. Entonces aquí hay unos ejemplos para que practiquemos eso, para que les quede más claro. Entonces, este de acá lo van a hacer ustedes y me van a contar cuánto les da. Entonces, para determinar las dosis en tabletas, entonces vamos a hacer primero esta fórmula de acá, la de abajo. Entonces, dosis por peso dividido concentración. Entonces aquí, esto es para dosis en tabletas. Entonces aquí le tienen que poner doxiciclina a este perro que tiene erliquiosis. Entonces el perro pesa 20. La dosis de doxiciclina para los perros, para los caninos domésticos, es de 10 miligramos por kilogramo, SID vía oral por 5 días. Entonces le tienen que dar esta posología por este tiempo, por esta vía, durante tantos días. Entonces esa es la dosis para los perros de doxiciclina. Las tabletas, el laboratorio se las vende de 200 miligramos. Viene una cajita y vienen tabletas de 200 miligramos. Entonces yo quiero que me digan cuántas tabletas se necesitan para el total de tratamiento que necesita ese perro. Entonces, y las cajas, pues viene lo que les decía, viene un sobre o viene un blister por 10 tabletas. Entonces, ¿cuánto le tienen que dar a ese perrito para todos los 5 días? Entonces, hagan el cálculo y me cuentan cuánto les tienen que dar al perrito. ¿Hay que darle una diaria? Sí, exactamente, una diaria.
Entonces, ¿cuántas necesitarían darle al dueño? ¿Cuántas le van a dar al dueño para que le dé el tratamiento al perro en la casa? 5. 5. 5, muy bien. Entonces ahí simplemente es reemplazar en la fórmula dosis por peso dividido concentración. Entonces, a ver, lo hacemos aquí por en caso que alguno tenga pues de pronto duda. Profe, que pena, la de abajo es de tabletas y la de arriba es de qué? ¿Cuál? ¿Dónde? La dosis, o sea, la fórmula de arriba, o sea, es que no entendí ese pedazo. La de abajo es para las tabletas y la de arriba es para... Para líquidos, esos son más que todo para los que vienen líquidos, porque aquí la concentración está en mililitros, miligramo mililitro. Entonces es más para suspensiones, para formas farmacéuticas líquidas, líquidos, para líquidos, mejor dicho. Listo. Pero una pregunta. Sí. Cuando a un animal le recetan, digamos, un medicamento al tanto por ciento, o sea, realmente sí es muy importante que uno consiga ese medicamento al tanto por ciento que le dijeron a uno. Claro, es súper importante porque si no, si lo consigues diferente, ya cambia cambia la cantidad que toca darle. Entonces sí cambia. Uf, influye un montón, sí. Clave que sea. Fíjate que una vez mi perrita le recetaron clorexidina en spray al 4%. Sí. Entonces yo fui a una veterinaria y una de las veterinarias yo le pregunté y me dijo, ay no, pero es que eso, el por ciento no tiene nada que ver. Me dijo así. Pero ¿Qué pues, pasa? No sabe. No, es súper importante, claro, eso es la cantidad que viene de medicamento es la cantidad que hay de medicamento de acuerdo en este caso, pues la clorexidina es líquida, sí es importante, claro, es súper importante. Hay más cantidad de clorexidina y de pronto lo que toca hacer es si consigues menos concentración, que tengas que ponérselo más seguido para tener como el mismo efecto, pero sí, la concentración es bien importante, varía bastante la cantidad que le tienen que dar si consiguen una concentración diferente. Tendrían que hacer el cálculo de acuerdo a la concentración que consigan, no todas son lo mismo. profe, si uno consigue una concentración más alta, ¿hay que diluirlo o Sí, darlo? ¿Sí? sí, se pueden diluir, sí, porque a veces cuando están muy concentradas se pueden irritar los tejidos, entonces sí, se pueden diluir, claro. Pero generalmente eso vienen, pues no son tan difíciles de conseguir algunas, ¿no? Pues depende también, pero generalmente son fáciles de conseguir, pero sí, en ese caso tocaría diluirlo porque cuando están muy concentradas ya se le puede irritar, digamos, la piel al animal, entonces no es la idea. Entonces sí, en esos casos sí habría que hacer diluciones. Sí, profe, y tengo otra pregunta, qué pena. ¿Y Sí, los triconjugados sí son buenos? Sí, pero ¿en qué casos? en los pioderma. Pero bueno, ustedes ya se están metiendo muy muy a fondo. Vamos primero por partes y ya luego vamos hablando de cada cosa. Pero sí, esos generalmente son los que traen antiinflamatorio y antibacteriano. Lo que les mostraba al principio, eso lo veíamos al principio en las goticas estas oftálmicas, que vienen generalmente 3. Sí, esos son buenos porque te ayudan tanto para la infección, hay unos que vienen, si viene el antibacteriano y viene el antifúngico y viene el antiinflamatorio, entonces te ayudan tanto las bacterias, los hongos y también eso a veces produce mucho prurito, entonces también les ayuda con el prurito el antiinflamatorio, en ese caso el corticoide. Entonces, sí, generalmente sirven, vienen así, hasta nosotros nos mandan eso y sí, funcionan bien. Ahí toca ser juicioso en la aplicación, porque de pronto el animal tiende a quitárselo, a lamerse, entonces, pero sí, esos triconjugados sirven, vienen mucho, vienen bastante. Ya en Pioderma se mandan otras vainas también oral y se le mandan baños con peróxidos y bueno, eso es otro tratamiento ahí más complejo, pero sí, los triconjugados sí son muy comunes, son muy populares en veterinaria también. Gracias. Entonces es eso, antibacteriano, antifúngico y el antiinflamatorio, porque eso rasca, yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen como rasquiña en algún lado y se echan la crema, pues eso el corticoide es lo que ayuda con esa rasquiña que lo desespera a uno, entonces sí, es común que vengan así. Eso. Entonces aquí, bueno, estamos aquí con las tabletas. Entonces, esperen a ver. Entonces, una tableta, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente es reemplazar en la fórmula
Entonces aquí 10 miligramos por kilogramo por 20 kilos dividido 200. Aquí es miligramo tableta. Entonces aquí simplemente multiplican y dividen, les da una, entonces les da una tableta, ¿no es cierto? Porque aquí los miligramos se van con los miligramos. Espera, a ver. Acá se van miligramos con miligramos, kilos con kilos, y les queda la tableta. Entonces ahí ya también saben qué es lo que están manejando, ¿no? Pero bueno, ya uno con la práctica, ya eso se vuelve más automático. Entonces ya sabe uno pues que son mililitros o que son tabletas, entonces, pero pues de ahí sale la tableta. Entonces se necesitan pues 5 tabletas, ¿no es cierto? ¿Esa idea es cuántas veces al día? Una, muy bien, gracias. Entonces, una tableta diaria por 5 días, entonces le tienen que dar al señor, pues, 5 tabletas, eso generalmente vienen, pues, completas, toca darle toda la caja, y entonces se le da toda la caja para que le dé los 5 que necesita, y ya está. Muy bien, eso para determinar dosis en tabletas. Entonces, esta otra es para soluciones inyectables, líquidos, en este caso, forma farmacéutica líquida. Entonces, aquí tienen que tratar salmonelosis en un cerdito de 80 kilos. Eso es enrofloxacina lo que le van a dar, eso es un antimicrobiano también, y vienen 2.5 miligramos por kilogramo, la dosis para cerdos es de 2.5 miligramos por kilogramo, SID intramuscular por 3 días. Y el producto, el laboratorio se los vende el Enrobet al 5%, viene así, o sea, comercialmente lo consiguen así. Ese es el nombre comercial y esta es la concentración de la enrofloxacina. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuánto les tienen que dar al animal por día y para los 3 días? ¿Sí les dio o no les dio? 4 ¿4 qué? mililitros. Sí, señora, 4 mililitros. Muy bien. ¿A quién más le dio 4 mililitros? A mí también me dio 4. A mí, profe. A mí, A mí también, profe. Y profe. A mí también. Listo. Entonces, ¿cómo sacaron la concentración ahí? ¿Cómo hicieron lo del 5%? Como tú nos habías dicho, ¿no? O sea, eso equivale a 5 gramos sobre 100 mililitros, pero pues lo necesito es pasar a miligramos por mililitro y ya después de que lo pasé, ahí sí lo puse en la otra operación de la dosis. Muy bien, sí. Entonces aquí simplemente por 2. es pasar esto a miligramos mililitro. Entonces ustedes ya saben que son 5 gramos en 100 mililitros, lo pasan a miligramos mililitro y eso les va a dar 50, ¿no es cierto? Sí, pero Entonces ya ahí sale la concentración. Y luego usan la fórmula. Entonces dosis por peso dividido concentración. Entonces aquí simplemente es la dosis 2.5 miligramos por kilogramo por los 80 kilos de peso del animal. Entonces aquí luego me ponen 50 miligramos mililitro. Y ahí les da 4 mililitros.
Entonces le tienen que dar 4 mililitros una vez al día intramuscular por 3 días. Entonces necesitan pues 12 mililitros en total. Para la pregunta que me hacían ahorita, si tuvieran aquí una concentración diferente, pues les va a dar, por ejemplo, si ponen aquí, pongan que viniera al 2%, entonces pongan ahí 20, que eso sería la concentración y si fuera al 2%. Entonces, ¿cuánto les daría eso? Como 10, ¿no es cierto? Entonces, si ven que cuando cambia la concentración del medicamento toca darle más o menos al animal, entonces la concentración es súper clave. Eso de que no importa la concentración es mentira. Entonces, es bien importante porque eso va a determinar qué cantidad le vamos a dar, qué cantidad vamos a sacar del frasco para ponerle, de acuerdo a la concentración a la que venga el medicamento. Entonces, eso es bien clave. Si aquí la enrofloxacina viniera al 2%, tienen que darle casi el doble, más del doble de la que nos da la que viene al 5%. Entonces, importante siempre las concentraciones, que se fijen cómo vienen los fármacos, a qué concentración, porque eso es clave para lo que se le va a dar al animal. Entonces, eso. Aquí simplemente tocaba hacer eso. Este otro, bueno, aquí está la respuesta. Este otro, entonces aquí, esto es para dosis en suspensión oral o pasta, o sea, bueno, sí, suspensión oral, líquido. Entonces aquí tienen un caballo de 300 kilos que tiene Strongylus, entonces le van a dar oxibendazol, eso es un benzimidazol. Entonces la dosis para equinos de este fármaco, de este principio activo, es 10 miligramos por kilogramo de peso. Y ya saben que pesa 300. Entonces lo van a dar por vía oral y con un intervalo de 15 días, porque da una dosis, digamos, hoy y se la repite a los 14 días. Y ese viene al 20%, ese oxibendazol viene al 20%, y vienen en jeringas pues para vía oral, y cada jeringa tiene 10 mililitros de ese fármaco. Entonces, ¿cuánto le tienen que dar en cada toma a ese caballo? Profe, una pregunta. Sí, o sea, Señor. yo me puedo, es que me dio 15. Sí, es Pero, 15. o sea, sí, porque, o sea, pero por ejemplo, la concentración, yo puedo decir, por ejemplo, cuando es 2% es 20, cuando es 20% es 200, ¿sí? O sea, ¿es válido? Sí, esa O, es otra forma rápida de hacerlo, pero todavía no, porque se están formando, entonces todavía no. Pero pero, sí, sí. eso es una forma rápida de hacerlo, sí. Y ya la última pregunta, profe, Tranquilo, no, sí, tranquilo. por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, es que hay que vacunar, pues no sé, por ahí 50 animales, y el peso es variante, o sea, es como una variación. Entonces uno, o sea, uno, por ejemplo, a esos animales, o sea, suma, divide, le saca como algún tipo de estadística. No sé si de pronto creo que eso lo vamos a ver. Pero cuando son vacunas, dices tú. O sea, no, por ejemplo, cuando es un medicamento, por ejemplo, una vitamina, que uno Ah, sí, llega. en poblaciones, sí, sí, sí. Sí, porque las vacunas generalmente o sea, ya traen establecida la dosis por animal, entonces tú simplemente lo que haces es ponerle 2 mililitros a cada animal y ya está, porque eso es suficiente para que se induzca inmunidad y se protejan contra la enfermedad, ¿no es cierto? Ya lo que son poblaciones animales, en agua o en concentrado, eso sí, ya lo vamos a ver más adelante, sí. Ah, Cuando bueno, son poblaciones grandes de animales que no se puede uno ponerlos a dosificar uno por uno porque no termina uno nunca, entonces toca ponérselos en el agua o en el concentrado, lo que son pollos, cerdos, vacas y también bovinos. Entonces eso sí, lo vemos más adelante, listo, bro. que esos generalmente son los que les dan más duros los cálculos sí les dan más duros a ustedes, pero son sencillos. Es simplemente ponerles el fármaco en el agua, en la comida y tener en cuenta lo que se comen al día, lo que beben al día, entonces es eso.
Sí, ese más adelante lo vemos. Estamos primero en orden. Entonces, ¿cuánto les dio aquí? ¿15? Sí. 15. Entonces 15, simplemente dosis por peso dividido concentración, entonces ahí les da 15. Entonces las jeringas vienen pues de 10 mililitros. Entonces, ¿cuántas van a comprar para el tratamiento total del caballo? 1,5. 1,5, sí. Y luego a los 15 días, pues compran 3, ¿no es cierto? Para los 15 días ponerle la otra. Entonces, ahí sería eso nomás. Listo. Esta otra de acá. Entonces, este otro sí, también es un desparasitante albendazol al 25%. La vaca pesa 525 y la dosis de albendazol para vacas, para bovinos, es de 5.000 miligramos por kilogramo. Entonces les da vía oral. Entonces, quiero que me digan cuántos miligramos necesita esa vaca y cuántos mililitros necesita también esa vaca, de acuerdo a estos datos que tienen acá. ¿Cuántos qué, profe? ¿Mililitros necesito? ¿Cuántos miligramos necesita esa vaca de acuerdo a su peso y cuántos mililitros le tienen que dar? Ok. Mm, 10,5. Sí, 10,5 ¿qué? ¿Qué unidad te dio? Mililitros. Miligramos. Sí, 10,5 mililitros. ¿Y de miligramos cuánto necesita la vaca? ¿Cuánto necesitará de miligramos? Los miligramos, cuando yo les pregunté eso, sale de aquí, de multiplicar la dosis por el peso de la vaca. Entonces ahí son como 2.000 y pico, 2.625, sí, gracias. Es como desbaratar la fórmula un poco, pero cuando yo les pregunté miligramos, es esa multiplicación de la dosis por el peso del animal. Entonces ella necesita 2.625 miligramos de albendazol. Ya luego vemos que el albendazol viene al 25%, o sea, esos son 250 miligramos mililitro. Y eso les da, esa multiplicación, esa división les da 10,5 mililitros, que es lo que van a sacar del frasco de albendazol y le van a dar vía oral a esa vaca de 500 kilos. Entonces, simplemente eso, los miligramos salen de multiplicar la dosis por el peso del animal y ya luego miramos la concentración y ya miramos cuánto tenemos que tomar de ese medicamento que estamos viendo y que le vamos a dar por vía oral al animal. Entonces, ahí era lo único que tocaba hacer, era eso nomás. ¿Listo? ¿Alguna duda con este?
¿no? Bueno. Este otro, entonces este otro, espera, vamos borrando esto acá de una vez. Este otro, entonces por favor lo resuelven. Esto también ¿es un qué? Es un antibacteriano. Entonces, el primer día le tienen que poner 200 miligramos y en los 3 días siguientes le ponen la mitad. Y esto viene al 25% y el perro pesa 25. Entonces, ¿cuánto le tienen que poner el primer día y cuánto los días siguientes? Profe, ¿Sí? es que yo, o sea, lo estoy haciendo como los he estado explicando, ¿sí? Como los compañeros lo han estado haciendo. Pero la verdad, yo no entiendo bien lo del porcentaje. O sea, si digamos, en ese, es la concentración es al 25%, serían 25 gramos en 100 mililitros. Sí, ajá, sí. Sí, serían 25 gramos en 100 mililitros y ya luego eso lo pasas a miligramos mililitro. Entonces tienes que multiplicar por 1000 y dividir en 100. Y ya te va a quedar ahí la cantidad de miligramos que hay en un solo mililitro. Y ya eso lo puedes usar directamente en la fórmula. Entonces, y ya puedes anular las unidades fácil y te quedan los mililitros en este caso de este ejercicio. Y siempre es en 100 mililitros la Sí, concentración. siempre, porque están en porcentaje y porcentaje es por 100, vienen sobre 100, sí, siempre es sobre 100. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿este cuánto les dio? Primer día 20 mililitros y después 10. Exactamente, entonces aquí lo mismo, entonces la concentración que es como lo más, ahí lo que tiene uno que mirar, entonces aquí esto viene ¿qué? Esto viene líquido, es una forma farmacéutica líquida, entonces van a ser 25 gramos en 100 mililitros. Pasan a miligramos, entonces multiplican por 1000, entonces les va a dar 25.000 miligramos, que siguen estando en los mismos 100 mililitros, eso lo dividen y les da 250 miligramos mililitro. Y ya ahí tienen la concentración. Ya luego dosis por peso dividido concentración. Entonces aquí les da, dosis es ¿cuánto? 200 miligramos por kilogramo, por este perro pesa 25 y lo dividen en la concentración, 250 miligramos mililitro. Y eso les dio 20, me dicen, ¿no? 20. Entonces el primer día le dan 20, los días siguientes le tienen que dar la mitad de la dosis, entonces va a ser la mitad de 20, o sea 10, y ya, eso es todo lo que toca hacer ahí. La concentración sale de aquí, y ya usan pues la fórmula, y listo, ahí ya, aquí anulan las unidades, porque a veces como que no saben qué unidad les da, entonces aquí se van esta con esta, y les quedan los mililitros, y ya, eso es lo que le tienen que poner a ese animal. Profe, Sí, otra pregunta, qué pena, ya sé que lo explicaste otra vez con lo de del porcentaje, o sea, es 25%, ¿cómo así? el porcentaje, ¿cómo es que lo saco 25% dividido después? Ah, sí, o sea, ustedes, o sea,
lo de los porcentajes ya sabemos que siempre van en una base de 100. Si son Sí. fármacos sólidos, pues van a estar en 100 gramos, en 100 miligramos, pero bueno, yo les doy ese dato cuando sé si es sólido o si es líquido, pero en este caso es un líquido, entonces viene en una base de 100, o sea, vienen 100 mililitros y hay 25 gramos del fármaco en esos 100 mililitros. Entonces ya luego para pasar la concentración a miligramos mililitro, para que la puedan usar en la fórmula, tienen que pasarlo a estas unidades, miligramos en un solo mililitro. Aquí hagan de cuenta que hay 1 mililitro, pero es que no lo pone uno porque el 1 no, o sea, el 1 no lo ponemos, sino que, pero bueno, entendemos que es 1 mililitro. Entonces aquí simplemente es multiplicar por 1000 y dividir por 100 para que les dé la concentración en las unidades que necesitan trabajarla en la ecuación, para que puedan anular las unidades y les dé el resultado en mililitros. Entonces, es eso, es pasar de gramos a miligramos mililitro. Listo, profe. Ahora sí, gracias. Bueno, entonces esos porcentajes siempre van a ir sobre 100, porque son porcentajes, el porcentaje es por 100, entonces van sobre 100, dependiendo si sean sólidos, líquidos, y es este mismo número, solamente que le cambian el porcentaje por gramos, pero es el mismo número. Ya luego pasan a estas unidades, que son las que usamos en la fórmula, para poder anular todas las unidades y que nos dé pues el mililitro. Entonces ya eso es lo que toca hacer ahí, no más. Entonces esa. Y este último, que ya después hay unos que les voy a subir al aula para que los hagan. Y miramos pues con cuál tienen más dificultad mañana y seguimos con los demás. Entonces, ¿quién escribe algo? Por 1000 dividido 100, sí, también, sí, está bien, sí, por 1000 dividido 100, sí. Entonces eso, listo. Entonces ahora este otro, por favor, lo calculan. Toca darle un gato en rofloxacina, entonces la enrofloxacina al gato pesa 6, la dosis de enrofloxacina para gatos domésticos es de 5 miligramos por kilogramo al día. El primer día se lo tienen que poner parenteral, entonces le van a poner la enrofloxacina parenteral, y esa, o sea, por vías inyectables, y esa enrofloxacina inyectable viene a esta concentración. Y ya los demás días se le manda para vía oral, entonces los 9 días restantes es vía oral, y los comprimidos o las tabletas vienen de 30 miligramos. Entonces, ¿cuánto le tienen que dar? El que le van a poner el parenteral inyectable, ¿cuánto le tienen que poner? Y para la vía oral, ¿cuántas le tienen que mandar? Sería este de acá. Profe, para el parenteral serían 0.6 mililitros. Sí, 0.6, sí. Y para cada día sería una tableta, ¿sí? Exactamente, sí, porque necesita 30 miligramos y pues las tabletas vienen de 30. Entonces sí, hay que darle una diaria por 9 días. Y el primer día se lo ponen inyectable y se lo ponen de acuerdo a cómo viene la enrofloxacina, pues inyectable, ¿no? Entonces ella viene al 5%, que es igual a 50 miligramos mililitro. Entonces ahí le tienen que poner el primer día 0.6 mililitros inyectable. ¿Todos bien con este o hay alguna duda con este? ¿No? ¿No hay dudas con este? No los escucho. Si hay dudas, profe, yo no entendí. A ver. Me da 6,6. Pero entonces, ¿ahí qué? ¿Cómo es? Vale. ¿En qué parte te perdiste de pronto? Pues ahí multipliqué la dosis
5 miligramos por el peso dividido 50 y pues da 0,6, pero entonces ya no entendí qué hacer con el 0,6. Ah, se lo pones al gato, se lo pones por vía intramuscular, por ejemplo. O sea, lo sacas del frasco de enrofloxacina al 5% y se lo pones vía intramuscular y ya, eso es todo lo que toca hacer. Ya ahí sería eso. Esa es la cantidad que le ponen al animal, ¿no? Que le administran de acuerdo a la vía de administración indicada de ese medicamento. Entonces aquí 6 por 5, 30. Dividido 50 les da 0,6 mililitros, ¿no es cierto? Eso es lo que le tienen que poner el primer día de tratamiento, que se lo pone el veterinario, porque el dueño pues no sabe aplicar inyecciones intramusculares. Entonces esto se lo ponen al gato, sacan, esto viene en un frasquito, entonces sacan 0,6 del frasquito y se lo ponen al gato en el músculo, por ejemplo. Y ya lo demás se le manda vía oral, tocárselo vía oral. Entonces es lo mismo, ya saben que son 5 miligramos por kilogramo la dosis, pesa 6, entonces él necesita 30 miligramos. Y pues ya los 30 miligramos los trae el comprimido, entonces toca darle solo uno diario, porque esa es la indicación, una diaria. Entonces se le da diario y ya está, ahí queda dosificado. Toca mandarle pues 9 tabletas de 30 miligramos para los otros días de tratamiento. Y ya, es todo lo que tocaba hacer ahí. Y aquí digo 30. Tableta o comprimido, bueno, ya sabemos que son sinónimos, son prácticamente lo mismo. Y ya ahí les sale uno, ahí les va a dar uno. Le tienen que dar una tableta diaria por 9 días. Y ya, eso sale ahí, simplemente esos resultados. ¿Estamos bien o alguno con alguna duda? Estamos bien, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí en el aula, en la parte de actividades, hay un Word con ejercicios para que practiquen. Y mañana miramos en aquellos que hayan tenido dificultad. Y con eso seguimos avanzando con los demás, los de diluciones y los de... ¿Y los de qué? Y los de poblaciones también. Entonces ahí van a encontrar en las actividades, ahí tienen la respuesta, obviamente pues tienen que llegar con el procedimiento a la respuesta, con eso saben si lo tienen bien o no. Y eso, la idea es que los hagan, van a encontrar unos de diluciones, si los pueden hacer los hacen, pues si no los miramos mañana, pero la idea es que pues bueno, traten de hacerlos. No sé si de pronto en algunas otras materias les han enseñado a hacer diluciones, pero son estos de acá. Entonces, pues los que ya hicimos no, obviamente, pero ahí van a encontrar otros, entonces los hacen y los miramos mañana. Lo que les decía de unidades internacionales, hace uno el mismo procedimiento, simplemente manejan la unidad internacional, que es otro tipo de unidad de medida en la que vienen las dosis y las concentraciones. Entonces manejan la misma fórmula, dosis por peso dividido concentración, y les tiene que dar pues el resultado. Simplemente es que ya vienen en unidades de penicilina, entonces esta es la unidad en la que se conocen esos otros medicamentos. Y eso. Entonces eso les queda de tarea, lo miramos mañana en el que tengan más dificultad y continuamos con los demás. Los de dilución los intentan hacer, si no, pues si ya ven que no saben cómo hacerlo, que no, pues los miramos mañana. ¿Listo? Entonces sería eso. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, muchísimas gracias. No, ustedes por la participación. ¿Qué es eso? Yo creo que lo pusieron ahí. Profe, lo que pasa es que tengo que hacer la dosificación de de un sedante para otra materia. Entonces, pues te estaba pensando, porque es que no supe cómo hacerla, porque ahí la que quiero utilizar es ketamina más silacina, pero entonces ahí dice 10,5 más 1 y digamos que mi animal pesa
5 kilogramos, pero entonces no sé Sí. cómo lo hago, cómo se hace cuando es como uno más que el otro. O sea, Ah, ok, ahí tienes que, pero espera, esto, ¿DS qué es? Promedio DS, ¿qué es DS? DS, dosis, ¿será que? Y no sé qué es mm, DS. ¿Eso para qué material les pusieron a hacer eso? Perdón, yo me metiche. esto es para animales silvestres, bienestar de animales silvestres. Ah, ok, entonces aquí sería, ay, sí, es que eso se usan esos animales, o sí. Pero ¿te dio la concentración? ¿El profe Leonardo te dio la concentración o no les dio la concentración? No, es que cada uno tenía que buscar cómo sedar a su bicho, entonces yo busqué y encontré ese, pero Sí, no tengo la concentración. claro, pues sí, ahí ya, claro, ya varía un poco, pero sí, el 10,5 es la dosis en miligramos por kilogramo de la ketamina y de la silacina es 1 miligramo por kilogramo. Entonces ahí tienes que coger cada una y multiplicarla por el peso del bicho y ya luego miras la concentración. Tienes que mirar la concentración cómo viene. Sí, tienes que mirar eso lo encuentras sencillo. Y ya, pero sí, coges cada valor por aparte y lo multiplicas por el peso del animal. El bicho, sí. No, es que yo sí me quedo con los domésticos, a mí los silvestres no me mataron nunca, entonces sí, tienes que hacer eso. Entonces 9,6 por lo que pese el animalito, luego 10,5 por lo que pese y luego 1 por lo que pese. Sí, es eso. Y miras luego la concentración, ya miras cuánto le tienes que poner, de acuerdo a la concentración. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, si la ketamina viene como al 10%, si no estoy mal, la silacina al 2%, pues que bueno, vienen diferentes concentraciones. Ahí también, sí, toca que mires la concentración, o a menos que les haya pedido solo ese dato él, no sé. Bueno, no sé. Sí, ahí toca mirar, depende de lo que les pidió. ¿Listo? Bueno, entonces quedamos así. Entonces hacen por favor los ejercicios y mañana seguimos con eso y pues resolvemos las dudas que vayan teniendo y miramos diluciones, miramos poblaciones y ya. Eso es lo que vamos a ver en metrología. ¿Listo? ¿Dudas? Antes de que me vaya, que ya me toca irme. Dudas. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, ¿cuántos están conectados? No, profe, mañana. Mañana Listo. tenemos. Listo, mañana. Uy, faltó gente, hay 21, pero faltaron hartos hoy. Qué pena. Sí, cuéntame. Profe, es que a mi perrita, creo que una vez te había dicho que ella pesaba mucho, que estaba súper obesa. Algo te dije como del meloxicam. ¿Sí te acuerdas? Ah. Sí, me acuerdo. Entonces, imagínate que le mandaron ahora Inmunair, pero pues no sé exactamente eso para qué, como para el sistema inmune, como para ayudarle en... Sí, es que ya esa cuestión, es que sí, o sea, ya cuando el animal siempre hay que verlo, esas consultas así sin ver al animal son muy complicadas. Ya no sé qué más pueda tener, pero sí, esos son estimulantes sí, inmunoestimulantes. Entonces, no sé por qué se lo habrá mandado. Obviamente tocaría mirar la historia del animal, pero sí, esos son estimulantes, inmunoestimulantes sí, sistema inmune. Ah, ok, profe. Gracias, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces, por favor, hacen los ejercicios y mañana seguimos con este cuento de metrología.